Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho de verlos y que podamos compartir, ¿verdad? Por lo menos desde acá, desde sus casas, cada quien en su casa. Espero que todos estén bien, que estén gozando de salud y vamos a aclarar algunas cosas del tema que estamos viendo, ¿verdad? Recuerden que el tema que estamos viendo, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Las acotaciones. Las acotaciones, exacto. Entonces vamos a aclarar algunas cosas. Les voy a compartir la pantalla. Bueno. ¿Ven la pantalla todos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, como ustedes observan, el tema que vamos a tratar hoy es acotado. Entonces, como ya leyeron ustedes, el acotado se refiere al conjunto de líneas, de cifras, de signos indicados en el dibujo, los cuales determinan la forma y la dimensión de una pieza. Por ejemplo, yo les traje aquí un cuadrito. Si ustedes miran este cuadrito, yo les digo a ustedes, dibújenme este cuadro. Si yo no les doy ninguna medida, ¿verdad que ustedes me lo van a dibujar de la medida que ustedes quieren? ¿Verdad? Entonces, por eso se acota, para saber la medida, para que la pieza que vamos a hacer la hagamos del tamaño que la deseemos, el dibujo que vamos a hacer lo hagamos del tamaño que lo deseemos, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la acotación, para saber la medida de cualquier pieza que vamos a dibujar o que vamos a hacer en madera, que vamos a hacer en metal, ¿verdad? Para eso ocupamos la acotación. A eso se llama acotar, a colocarle las medidas al dibujo. Si ustedes observan aquí, tenemos una pieza donde se señalan todos los elementos que tienen una acotación. Aquí salen, miran la flechita. Ese es el dibujo, ¿verdad? Si observan aquí, esta se llama línea de referencia o de cota. Las que tienen flechitas se llaman línea de cota. ¿Ah? Y los números se llaman cifras. Son algunos de los elementos que tiene la acotación. Cuando nosotros tenemos un dibujo que hacer, digamos que yo tengo ese dibujo, ¿verdad? Entonces, para hacer ese dibujo, ¿qué necesito? Necesito el largo que tengo aquí, miren, necesito esta medida, necesito esta medida, necesito la medida de aquí, ¿verdad? Para poderlo dibujar. Si ya tengo esas medidas, entonces, si yo tengo esas medidas claras, yo voy a poder dibujarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a observar cómo lo vamos a hacer en el dibujo, cómo vamos a acotar, cómo le vamos a colocar las medidas de ese dibujo. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Yo tengo el dibujo que aparece ahí en la pantalla, lo observan, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces si ustedes observan, esas líneas que aparecen aquí se llaman líneas de referencia. Esas líneas que están acá, miren, se llaman líneas de referencia o líneas auxiliares de cota. Esas líneas nos sirven para indicar desde dónde hasta dónde vamos a medir, ¿verdad? Digamos en esta línea, desde aquí hasta aquí, vamos a colocar la medida. Lo que tenemos aquí va a ser medido desde aquí hasta acá, miren. Y la que tenemos aquí la vamos a medir desde acá hasta acá. Para eso nos sirve la línea auxiliares de cota, que nos indican dónde empieza y dónde termina la medida. Entonces, esas líneas tienen una medida estandarizada. La vamos a medir desde el dibujo. Vamos a medir 10 milímetros del dibujo hacia arriba, 10 milímetros. Entonces, todas las líneas de referencia que salen del dibujo van a medir 10 milímetros. Digamos, esta línea mide 10 milímetros, esa mide 10 milímetros,
esa mide 10 milímetros, esta mide 10, esa mide 10, esa mide 10, esa de aquí también y esta de aquí. ¿Cómo sabemos dónde vamos a escoger nosotros la línea de referencia? Nosotros vamos a observar, esa para dibujar esa pieza, vamos a decir, o para hacerla en un material de madera, yo tengo que saber esta medida. Entonces, esa medida es la que voy a señalar acá. Yo tengo que saber el largo total. Entonces, esa medida la voy a colocar en la parte de abajo, en esa parte de aquí. Tengo que saber el ancho total. Y la coloco aquí, en esta parte de acá, ¿verdad? Y quiero saber esto, cuánto mide esto, ¿verdad? Y entonces lo coloco acá. Entonces, siempre nosotros, antes de colocar las medidas o las líneas auxiliares de cota, debemos de analizar qué medidas son las que necesitamos. Y solo vamos a acotar las medidas que necesitamos. No vamos a acotar las que no son necesarias. Ejemplo, digamos, si ya tenemos esta medida de aquí, miren jóvenes, ya no vamos a necesitar esta medida, colocarla, porque tenemos el largo total, ¿verdad? Entonces, esa es la medida ese es el paso número 1 que van a realizar. Van a colocar las líneas auxiliares de cota. Esas medidas van a medir 10 milímetros saliendo del dibujo. La van a realizar con el lápiz 2H o 4H. Y el dibujo lo van a hacer con el lápiz HB, ¿verdad? Ahora vamos al segundo paso. Vamos a ir al segundo paso. Cuando ya tenemos colocadas las líneas de referencia, vamos a colocar estas líneas con flechitas, miren, que se llaman líneas de cota. Esta línea que va a ser colocada a 8 milímetros del dibujo. Del dibujo hacia arriba vamos a medir 8 milímetros, vamos a hacer una línea y le vamos a colocar las flechitas. Esas flechitas deben de pegar en las líneas de referencia, no deben de estar despegadas. Deben de pegar en la línea de referencia, ¿verdad? Lo mismo acá, miren. ¿Para qué sirven las líneas de cota? Porque aquí vamos a colocar el número o el valor de la medida. Para eso nos sirve, para colocarlo aquí. Entonces, estas líneas de cota van a soportar la medida. Siempre la característica es que deben de tener las flechitas que deben estar a 8 milímetros del dibujo, ¿verdad? Y que la flechita debe de estar colocada, pegada a la línea de referencia. Ese es el paso número 2. De ahí les voy a preguntar los pasos. Ahora vamos a ir al paso número 3. Miren, vamos a colocar la cifra de cota. La cifra de cota es este numerito que ustedes observan acá. Esos números son en milímetros. Como solo podemos acotar los dibujos en milímetros o en pulgadas, aquí ya sabemos que es en milímetros. No necesitamos poner nada más, solo la cantidad. Digamos el 30. Aquí ya se sabe que dice 30 milímetros. Aquí ya se sabe que dice 60 milímetros. Aquí 80. La característica es que debe de estar sobre la línea de cota. Miren, sobre la línea. No debe de ir abajo de la línea. Abajo de la línea sería acá. Ahí no debe de ir arriba. Abajo de la línea sería acá. Estaría malo, debe de ir arriba, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos el dibujo, lo vamos a colocar en el formato. Yo ahí en el grupo les di el ejemplo del formato, cómo yo quiero que ustedes realicen el cajetín. De esta forma, ahí está en el grupo, ¿verdad? ¿Cómo va a ir lo del cajetín? ¿Verdad? En esa parte de aquí, en esa parte de aquí va a ir el nombre de ustedes, su apellido,
aquí va a ir la sección, miren, y aquí en ese cuadrito de acá van a poner el tema. En este caso es acotación. Hola, Josué. Hola, profe, ¿cómo está? Todo bien, gracias. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Tiene Profe, preguntas? sí, Dígame. el formato es de así 29 punto, eso, la medida de antes. ¿O va a Es ser un diferente formato medida? DIN A, escuchen, es un formato DIN A4. Las medidas desde aquí hasta acá, ¿cuánto miden? 29 punto no sé cuánto. 7, 29.7. Y desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 21. Ajá, o 210, exacto. Luego, lo único, ahí está en los temas, yo les di las medidas que van a colocar aquí, ¿verdad? Ahí está en En el cajetín. grupo. Ajá. Ahí mandé uno con las medidas para que lo hagan. No sé si tienen alguna pregunta sobre el acotado. Ajá. Jóvenes. Entonces yo voy a hacer preguntas. Profe, Vamos a ver, César. profe, César Yaret. Diga, ¿Para qué nos sirven las líneas de referencia? Esas son las líneas de referencia. ¿Para qué nos sirven? para saber la medida. Para indicar desde dónde hasta dónde empieza y dónde termina la medida, ¿verdad? ¿Con eso ustedes creen que ya pueden hacer las tareas? No. profe. Yo lo único que fallé, profe, es que le puse milímetros.